Bueno, como consecuencia de esta particular visión que tiene el gobierno sobre la actividad económica, esto de la actividad económica es algo que debe ser reprimido, como una guerra, digamos, sí, ¿no? El gobierno concibe la economía como algo que debe ser ya no controlado, sino casi reprimido, porque viste que, claro, la economía funcionando normalmente nunca fue concebida sobre todo por el cristianismo, más que por el kirchnerismo. ¿Usted se imagina esta instancia con Néstor Kirchner, Roberto Labaña y Redrado? No me la imagino. Okay, bueno. Pero claro, el diagnóstico del gobierno es un diagnóstico muy particular respecto de que los fenómenos económicos, sobre todo las cosas que salen mal, son la consecuencia no de distorsiones en la vida económica del país o de su manejo, sino de las cuestiones políticas, ¿no es cierto? Por eso ayer terminamos en este espectáculo lamentable del día de ayer, con la policía entrando a las oficinas de la calle 25 de Mayo y acusando al presidente de la compañía Shell de ser el culpable de lo que pasaba ayer. Una cosa bárbara. Bueno, ayer llegamos a este extremo, que empezó a devaluarse el peso y nadie sabía bien por qué, si como consecuencia de la decisión del gobierno, como consecuencia de la no decisión del gobierno, o como consecuencia de una batalla interna entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Yo tengo la impresión, no tengo información, es una impresión personal, de que si aquí había una batalla la acaba de ganar Fábrega, el presidente del Banco Central. ¿Ah, sí? Y sí, ¿no? Me parece que si hay un aflojamiento del cepo, eso pertenece al presidente del Central y no al ministro de Economía. Pero bueno, es una impresión personal, cierro paréntesis. Entonces ya llegamos a un estado de cosas tal que había una enorme incertidumbre respecto de por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Ayer nomás nos limpiamos 180 millones de reservas, el dólar oficial entre 7,70 y 8,60, 13,10 el paralelo, y la actividad económica severamente afectada a nivel de las transacciones, de comprar y de vender. Ustedes fíjense que este manejo económico del país nos ha puesto en el punto de que comprar y vender un departamento, un auto, un electrodoméstico, un viaje, se puso imposible. Entonces yo preguntaba, ¿qué clase de concepción económica es la que complica las transacciones de las personas? Yo puedo entender que los gobiernos tengan visiones más o menos regulatorias en términos generales de la actividad privada, no al nivel de que no se pueda comprar y vender, que el gobierno pretenda administrarlo todo, ¿no? Pues es un poco la visión, digamos, de Cristina Kicillof, que la economía debe ser administrada, los costos, los precios, las entregas, bueno, llegamos al extremo de que ayer era imposible comprar o vender un auto, o comprar o vender un viaje, o comprar o vender un aire acondicionado. Pasamos de esta situación absurda de ayer, el día que terminó con la policía en la calle 25 de Mayo, un escenario directamente grotesco y lamentable. Pasamos a una conferencia de prensa esta mañana, conferencia de prensa siendo bondadoso con el término, del jefe de gabinete y del ministro de Economía anunciando una suerte de final del cepo, en todo caso un cepo retrotraído a su primera versión, que fue la versión AFIP, ¿no es cierto? Es decir, vos podés comprar dólares en el oficial siempre y cuando lo puedas justificar. Me da la impresión de que en el comportamiento del gobierno hay un denominador común, tanto cuando hace las cosas pésimas, tanto como cuando intenta arreglarlas, que es la mala praxis, ¿no? Denominador común total. Cuando toma medidas disparatadas cuyas consecuencias desconocemos, o cuando trata de arreglar el Club de París, o ahora liberar el cepo, el denominador común es constante. El modo les complica el fondo. Y paréntesis de vuelta, el espectáculo que ofrecieron esta mañana, hace minutos, el ministro de Economía, el jefe de gabinete, fue algo deplorable. ¿Se imaginan ustedes al presidente del Banco de Francia, al ministro de Economía de Estados Unidos, dando este espectáculo de esta mañana? Qué bárbaro. Anunciando la medida casi como si fuera una especie de despecho de carácter personal. Ahí tienen, tomen, ¿no es cierto? Duró 1 minuto y medio, una cosa insólita. A ver, estamos hablando de personas que no se quedaron ni para responder una miserable pregunta de un cronista. A ver, escuchamos el anuncio. Así era la cosa esta mañana, hace un rato, es una hora, el jefe de gabinete y el ministro de Economía. Con el ministro Axel Kicillof hemos estado participando de una reunión para la asignación de recursos en la ejecución del plan de obras de infraestructura, pero hemos venido aquí precisamente para comunicar que hemos decidido autorizar la compra de dólares para tenencia de personas físicas de acuerdo
acuerdo al flujo de ingresos declarados y paralelamente se ha decidido disminuir el anticipo de impuesto a las ganancias del 35% al 20% para el comprador. Esta decisión obedece a que en el marco de la política cambiaria de flotación administrada del tipo de cambio, el gobierno considera que el precio de la divisa, es decir, del dólar, ha alcanzado un nivel de convergencia aceptable para los objetivos de la política económica. Yo me acordaba con las casas de Capitanici y seguimos con este rarísimo comentario que hizo el ministro de Economía. Los mismos que nos dijeron durante 10 años el dólar valía $1 son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13. Así que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. Bueno, se ve que el ministro tiene ganas de pelearse con la economía. A ver, señor Kicillof, la presidenta de la República lo puso al frente de la cartera económica para manejarla, no para pelearla. Claro. Si te pasas el día peleándote con todo el mundo, viste, va. Bueno, pero en cualquier caso yo me acordaba esta mañana, mientras escuchaba este comentario, yo lo cité varias veces aquí, de la famosa frase que está puesta, dicen, en la tumba del cardenal Richelieu. Aquí yacen los restos del gran cardenal que en vida hizo el bien e hizo el mal, pero el mal que hizo lo hizo bien y el bien lo hizo mal. Entonces acá hay un denominador común en el gobierno, que es que hace mal las cosas, tanto las malas, tanto las buenas. Este era el anuncio muy relevante para hacerlo de esta manera y por lo tanto obviamente generan no solamente una enorme cantidad de interrogantes y de dudas, sino también de falta de confiabilidad. ¿Qué va a pasar el lunes? A ver cómo es lo del lunes. Que la gente va al banco, la gente no va al banco, si te vende... Una cosa rarísima, ¿no? Lo cual muestra, además de este denominador común respecto del mal modo para hacer las cosas, tanto las unas como las otras, el nivel de improvisación. A ver, están manejando una bomba de tiempo. Entonces ayer mandan la policía a la calle San Martín, 25 de mayo, le echan la culpa a Mendiguren y hoy te liberan el CEP, cosa. A ver, muchachos, pónganse de acuerdo. Bueno, por lo tanto, mi primera impresión es, si se quiere, positiva, en el sentido de que, bueno, aflojaron algo el nivel de disparate con el cual manejan la economía argentina, de muy mal modo, y veremos con qué resultado, porque obviamente, tal como nos han subrayado Carlos Melconian y Enrique Sebag, finalmente el control de cambio sigue estando al punto tal de que el único oferente de dólares es el Banco Central. De esto conversamos un minuto en este editorial con Luis Seco. Luis, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Bueno, más allá del modo, tal como dije yo y como subrayas en tu mail que me mandaste recién, ¿cómo la ves? Mira, yo creo que se inscribe dentro de las políticas previas, ¿no? En el sentido que habían acelerado la tasa de devaluación del dólar oficial en un intento por reducir la brecha y mostrar cierta, digamos, como te podría decir, como que se tomaba en cuenta las señales de mercado, pero lo hicieron en un contexto tan aislado como anuncian hoy aisladamente la vuelta atrás al cepo inicial. Y me parece que, como decía Carlos Melconian, incluso Enrique Sebag antes, me parece que digamos, con este nivel de improvisación, idas y vueltas y todo aisladamente, no se logra revertir el principal problema que tiene la Argentina, que es la inflación. O sea, digamos, incluso el día que se empezó a devaluar más rápido, que fue cuando el mismo día que la presidenta anunció 10.000 millones de pesos más de gasto, digamos, vos fijate que se hacía todo lo contrario que había que hacer para volver sustentable o sostenible esa política de devaluación más rápida, que era controlar un poco el gasto, ¿no? Sí. Entonces me parece que acá, mientras no haya un plan, acá hay un desprecio un gran desprecio, como vos venís sosteniendo, por todo lo que tiene que ver con palabritas del pasado, ¿no? Y una palabrita desprestigiada por el gobierno, que el gobierno dice esto es un recuerdo resabio neoliberal de los 90, es la palabra plan o programa, ¿no? Sí. Ahora, basta con leer un libro de Economía 1, digamos, para que te digan que el rol de un programa no es que, darle una importancia inusitada a un ministro, o dárselas de que uno sabe economía, no, es coordinar expectativas. Para eso sirve un programa. Escúchame, el Partido Comunista Chino tiene programas. Claro, obviamente.
¿no? ¿Por qué hacen un programa? Porque dan un marco de previsibilidad, te dicen para dónde se quiere ir, cuáles son las ideas que se tienen en la cabeza, sirve para tomar decisiones económicas. El plan es coordinar expectativas. Acá nadie las coordina, sino que las descoordina. ¿Por qué me pones en el mail que me escribiste esta mañana tan amablemente para darme tu punto de vista sobre el tema improvisación riesgosa? Porque, digamos, es muy riesgosa en un contexto en el cual no hay un plan. O sea, yo, digamos, si lo que está haciendo Carlos Melconian en la mañana, yo y todos mis colegas, es tratar de deducir qué tiene en la cabeza este gobierno, digamos. Y eso no se puede hacer así, o sea, tiene que haber comunicación. Hay otros gobiernos que por ahí no son muy proclives a anunciar planes, pero levantan un teléfono, hablan con 7 banqueros, 10 empresarios, 6 economistas, todos tienen la misma información, hablan contigo. ¿Alguien habla con vos? ¿Del gobierno? Por eso. Oye, y una o dos personas... Sí, pero seguramente no te hablan de estos temas. No, obviamente, no, claro. Entonces nadie sabe por qué se anuncian las cosas que se hacen o se... Mira, fíjate lo que pasaba ayer en el mercado. Ayer el mercado empezó a subir, el Banco Central no aparecía. ¿Sabés qué era lo que esperaban todos los, llamémoslo, operadores del mercado? Es que en algún momento el Banco Central empezara y dijera, barriera toda la demanda de dólares a 7 y pico, diciendo, ¿viste? El que cerró a 8 perdió. Como una cuestión de venganza, como lo que planteabas vos hace un ratito, ¿no? Y me parece que eso, viste, si estamos todos pendientes de que las decisiones del gobierno van a ser, si querés, por venganza, digamos, o para dar una lección al mercado, la verdad es que estamos muy jodidos, digamos, ¿no? Sí. Luis, estamos en contacto y gracias por tu opinión, ¿eh? No, un placer, ¿no? Luis, bueno, cerramos con esto. A ver, una reacción que puede ocurrir durante el día de hoy ante estas observaciones críticas respecto del anuncio que acaba de hacerse es, bueno, viejo, finalmente a ustedes nada les viene bien, ¿no es cierto? Venimos, mucha gente, incluido yo, venimos planteando que debe ser finalizado el cepo y ahora que lo empezamos a aflojar, también se quejan. Pero claro, a ver, yo le diría al ministro de Economía, si se me permite dirigirme a él, que esto no es un centro de estudiantes, esto es un país, ¿no es cierto? Y este país tiene como consecuencia de la política económica instrumentada luego de las elecciones del 2011, una economía que está destrozada, donde no hay precios, donde no hay forma de comprar y de vender cosas normalmente, donde el gobierno se ha metido a regular todo lo que ha podido regular, inclusive de muy mala manera, con complicaciones para comprar un auto. Estamos hablando que estamos en el año 2014, ¿no es cierto? En el siglo XXI, en la Argentina, no se puede hablar por el teléfono celular. Entonces, el nivel de complicación en el que el gobierno metió en la economía argentina es colosal. Y no hay ningún ámbito de la vida económica que no esté complicada, ¿no? O sea, a ver, sigue habiendo consumo porque emite mucha guita, porque la inflación hay que correrla comprando cosas rápido, eso es cierto. Aún no hay un problema dramático de desempleo, pero donde vos mires la economía argentina está complicada. Sí. En todos los planos, en todos los sectores y por donde lo mires. Y esto ha sido consecuencia del manejo económico argentino post elecciones del 2011, que ha estado básicamente en manos de improvisados, de gente poco preparada y con una visión de la Presidente directamente equivalente a un debate de jardín de infantes y salita de 4. La Presidenta tiene visiones infantiles de la economía. Ve detrás de la actividad económica una conspiración constante. Y supone que los resultados de la economía son en realidad resultados de la política, ¿no? Entonces ella supone que la inflación es política, que la devaluación es política, que los problemas son políticos, que el campo es político. Bueno, bajo esa visión, la Presidenta se propuso dominar a la política y arruinó a la economía. Arriba de esto lo pone a manejar este problemón el señor Kicillof, ¿no es cierto? Que acaba de dar una demostración, y a mí me importan mucho los modos, de mala educación, de falta de respeto, anunciando una medida económica trascendental para los argentinos que están preocupados por problemas importantes. Porque ¿en qué está Kicillof? Está en la guerra, está en la batalla esta de ver quién tiene más poder, ¿no es cierto? Mientras la economía argentina se está desangrando. Y a la gente no le importa un pito la visión de Kicillof respecto de si él lucha contra enemigos imaginarios o contra los molinos de viento. La economía está muy complicada, ¿no es cierto? O sea, hemos llegado al extremo de que ayer, jueves, no había precios de electrodomésticos.
Cosa que me imagino yo no debe pasar ni en Venezuela. No sé si para ahí en Venezuela pasa, ¿cierto? Entonces, yo lamento mucho, pero más allá de que me parece que la medida es mejor que lo que había, las cosas hay que hacerlas bien, porque si las haces mal, generás incertidumbre, interrogantes, preocupación, y no me parece que un ministro de Economía no deba estar a la altura de las circunstancias del país. A ver, Axel Kicillof no es más un jovencito que está luchando en el centro de estudiantes contra la franja morada. Claro. Es el ministro de Economía de una nación en crisis, ¿no? Y una nación puesta en crisis como consecuencia de las políticas del propio gobierno. Entonces, cuando el ministro cierra la conferencia, le está hablando a su país, el país que lo dignó como ministro de Economía, mira el modo en el que se dirige. Ponelo de vuelta. Los mismos que nos dijeron durante 10 años el dólar valió $1 son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13. Así que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. A ver, entonces acá estamos en presencia de un acto de improvisación, que puede estar mejor o peor que otros, pero la medida se corta la misma tijera con la que cortamos las anteriores. Ayer era la policía en la calle 25 de Mayo y culpaba al presidente de Shell. Esta mañana es todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces me parece que el señor Kicillof debería entender que su papel en Argentina es el de ministro de Economía y hace falta un programa, algo que genere algún nivel de confianza. Pero claro, para esta visión alucinante de las cosas, y lo mencionó el jefe de gabinete hace horas, un programa económico es en sí mismo un reclamo golpista. Claro. Capitanich dijo textualmente el domingo pasado que bueno, ahí están los que reclaman un plan, ¿no es cierto? A ver, yo no digo que deban anunciar un plan a lo Surruil, es decir, por cadena nacional, pero por lo menos que den señales sensatas en el manejo de la economía en términos generales. Entonces, me parece que hicimos algo correcto de muy mal modo, de muy mal modo, como un acto de despecho, producto de la improvisación, y decimos tiene que bancarse que el ministro de Economía del país de uno, poco menos que insulte a la gente. Ahí tienen, dijo, ahí tienen, los que decían. A ver, ¿no les sale otra cosa que digan los que decían tal cosa o decían tal otra? O sea, este país lo puso al señor Kicillof de ministro de Economía para que haga de ministro de Economía, no de jefe de un centro de estudiantes que está peleándose con los chicos en la facultad, ¿no? Bueno, veremos cómo funciona. De todos modos, coincido con la opinión general de esta mañana, que es que a esto le falta, obviamente, un programa económico que lo